Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a una mujer muy simpática, una mujer muy positiva, una mujer también con una carrera de vocación, es enfermera, viene de familia de sanitarios, su padre era un gran médico, su madre era enfermera también y además es madre de familia numerosa, tiene 4 hijos. Hoy con nosotros tengo el gusto de presentaros a Marta Nieto Gallego. Bienvenida, muchas gracias por dedicarnos unos minutos ahora. Nada, encantada. Marta, me gustaría que nos contaras un poco cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar aquí, un poco resumida, cómo ha sido tu vida o un poco resumido. Bueno, ha sido una vida, yo la verdad es que pienso que he tenido una vida intensa, la verdad es que he disfrutado mucho de cada etapa de mi vida, a pesar de los pesares, quiero decir que a pesar de... he valorado mucho, sobre todo de la que más he disfrutado es de la vida en familia. La verdad es que he tenido la suerte de nacer en una familia que con unos padres que se querían mucho, también pasaron su momento de crisis, no te creas. Y además pues en la época de la adolescencia, yo pienso que la adolescencia los padres nos descontrola un poco, esa es la verdad. Pero bueno, he sido muy feliz, he disfrutado mucho de mi juventud. Y bueno, he podido elegir lo que quería, a pesar de que fue a raíz de un momento de crisis en la vida, porque mi padre, yo era quien tenía puestas todas sus esperanzas como médico, Sí. Pues él quería que estudiara medicina. Y además mi padre en otras cosas no, bueno, es que a mí la palabra machista no me gusta, pero en otras cosas como había más predominio de hombres, pues yo era la que me tocaba hacerlo todo, esa es la verdad. Tenías 2 hermanos. Tenía 2 chicos mayores que yo, Sí. y yo era la pequeña. Y entonces pues la verdad es que las tareas de la casa, muchas cosas, en eso mi padre pues tenía un poco, él no, lo único que se hacía sus huevos fritos, que le gustaba mucho tomarse un huevo frito cada mañana. Pero excepto eso, en la casa no participaba. Él estaba en la consulta, que es verdad que estaba desde la mañana hasta llegaba a las 9 de la noche. O sea, quiere decir que descansaba un momento a la hora de comer, Sí. Y ya está. Pero bueno, yo era la pequeña, la chica, pero cuando hablaba de cosas de medicina, como veía que a mí era la única que me atraía, pues él tenía puestas todas sus esperanzas en mí. De hecho, cuando amplió la consulta, pues ya creó 2 consultas, pues pensando que yo iba a estar con él. Pero bueno, resulta que a mí la especialidad de mi padre no era la que más me atraía. En un principio, mi padre era médico estomatólogo, o sea, era médico de la boca. Ya. Además era humanitas, la verdad es que era humanitas. De hecho, mi madre tenía solucionada la vida con mi padre, porque le hacía de electricista, de albañil, de persiano, o sea, de todo. Sí, Era sí. un trabajador incansable. Sí. Y le gustaba mucho la fotografía, de hecho hacía muy buenas fotografías. Sí. Y bueno, le gustaba la pintura, porque los hermanos todos pintábamos, nos gustaba mucho pintar. Sois algo artistas, ¿no? Sí, pero no nos venía de mi padre, porque mi padre la verdad es que de pintura al pobre le gustaba, pero no era bueno pintando. Sí. De hecho, yo me acuerdo que la perspectiva, sobre todo, que a mí siempre todo lo que fuera espacial se me daba muy bien, pues yo le enseñé yo a mi padre, para que los cuadros no fueran algo plano y ahí es que no tuviera volumen, ¿no? Sí. Y entonces me acuerdo que eso para mí era una satisfacción, o sea, poderle enseñar a mi padre que quería pintar cómo se conseguía una perspectiva y tal, pues para mí era un orgullo. Pero sin embargo era muy buen pedagogo, o sea, era una persona que leía mucho, era muy tranquilo, muy sereno, y era algo que siempre he admirado a mi padre, ¿no? Era la bondad hecha persona, es la verdad. O sea, era una persona muy educada, muy señor, o sea, era muy cívico, tenía un sentido del civismo. Yo creo que es de las cosas que más me ha inculcado mi padre. O sea, es que siempre para todo, o sea, era muy cívico, o sea, tenía mucho sentido del civismo, ¿no? O sea, cuando aparcaba, por ejemplo, aparcaba perfecto, siempre estaba pensando en dejarle sitio al lado, era incapaz de aparcar mal, o sea, dejaba siempre deferencia, nunca le he visto alterarse, o sea, eso que la gente a veces cuando se pone en el coche, pues le salen todos los impulsos y toda la adrenalina del mundo, pues él en eso, la verdad es que adoraba a mi padre. Lo que pasa es que siempre, claro, como sabía que en realidad tenía todas puestas mis esperanzas en mí, pues me sabía muy mal decirle que su especialidad no me gustaba. Entonces, claro, yo pensaba, si estudio medicina, realmente me tocaría estudiar lo de mi padre. Lo veo poco, o sea, a mí me gusta cuidar, acompañar, aliviar, o sea, por supuesto también diagnosticar, ¿no? Pero lo que me gusta es estar pendiente del paciente, o sea, cuidarle.
curar, me encanta curar, la verdad. O sea, ¿Sí? lo encuentro muy propio de una enfermera. Sí. Y claro, mi madre al mismo tiempo, como veía que en realidad era la única que me gustaba la rama de la medicina, pues decía, no, no, tú enfermera como yo. Además, mi madre, como tenía la vista muy mal, Sí. pues realmente nunca pudo ejercer. Ejerció al principio, pero luego no pudo ejercer la enfermería. Y le encantaba, ¿no? Ejercía con sus hijos, ¿no? Nos Claro. cuidaba muy bien. Y además era una mujer de muchos recursos. Ella siempre es una persona que ha sido muy buena paciente. O sea, quiero decir que ella decía que como no quería ser una carga para nadie, pues que las limitaciones que quería, pues quería ser dócil a los médicos, pues para poder estar bien y no ser una carga para nadie, ¿no? Poderle Ya, ya, ayudar. ya. Entonces, la verdad es que en ese sentido tenía unos padres muy entregados, o sea, muy generosos. Yo he visto que han hecho mucho esfuerzo. Es verdad que la situación en mi familia era una situación económica buena, pero siempre vi a mis padres que se volcaron sobre todo en nuestra Perdona, ¿se educación. llevó mucha decepción cuando tú no decidiste no estudiarlo? Pues me dejó de hablar directamente. O sea, no, sí, Pero sí, sí. eso fue uno de los momentos más duros de mi vida, fíjate. Porque yo aún seguía con el interés de, yo decía, bueno, pues voy a ver, ¿no? Pues cuando acabé el COU, la verdad es que tuve una pega, me hicieron una pequeña faena. Fue cuando empecé, bueno, tuvo que ver mucho también pues con una tecla que me salió, bueno, una de las cosas que me salió, pues que me salió una arritmia. Bueno, es un síndrome que produce, luego con los años se ve que puede producir muerte súbita, pues te digo que tenía mucha suerte en la vida. Pero fue la época en que empezó a desencadenarme las taquicardias, ¿no? Entonces yo, claro, con una taquicardia es como una angina de pecho, lo pasaba fatal. Sobre todo al principio, ¿no? Aunque la verdad es que tuve la suerte de que mi padre, la primera vez que lo presenció, lo tuvo clarísimo que me tenían que llevar al cardiólogo porque era herencia de mi abuelo. De hecho, mi abuelo falleció por la arritmia esa cardíaca. Y entonces mi padre en cuanto lo vio, pero al principio no me hacían ni caso, yo le decía, no, nunca me han dejado hacer deporte por el tema de la vista y por el tema muscular, porque nací también con problemas. Sí, porque tú has tenido problemas de salud a lo largo de toda Sí, tu vida que desde has ido pequeña. superando. Desde pequeña. Que Yo, has ido... yo recuerdo siempre, yo recuerdo una enfermera de la fe, porque yo me crié en la fe como enfermera. No, no hice la carrera en la fe porque mi madre la hizo en diocesanas y entonces pues claro, ya ni me planteé otro sitio porque a mi madre le hacía muchísima ilusión que estudiara. Además ella fue la primera promoción de diocesanas. Entonces pues, bueno, lo que era es la católica. Sí. Pero bueno, luego mi primer trabajo fue en la fe y el último antes del trabajo que tenía ahora fue en la fe, o sea que me crié ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí eso al principio me descontroló mucho porque claro, aunque siempre el cardiólogo me decía que no tenía nada que ver con los nervios hasta que el Trangorex me hizo efecto, o sea, hasta que la medicación me hizo efecto y tal, pues claro, las épocas de exámenes, cansancio y tal, pues se me desencadenaban las taquicardias con mucha más frecuencia. Y yo como me daba mucha vergüenza, siempre, desde pequeña siempre me ha sabido muy mal decir que estaba enferma. A mi padre le pasaba un poco igual, ¿eh? Entonces yo, pues como me quería hacer fuerte, porque la verdad es que yo me doy cuenta que soy muy fuerte, si no fuera por mis teclitas, Sí. pues siempre toco el piano de todas formas, ¿no? Como dice una señora mayor que siempre me hacía mucha gracia, yo sigo tocando el piano, pues eso, yo he seguido tocando el piano, entonces no quería reconocer que estaba enferma, ¿no? Que tenía esa limitación. Y entonces a lo mejor me iba de exámenes a mitad, me iba tal, entonces me dejaron el selectivo, me quedó todo un año con el selectivo. Y entonces yo había hecho la prescripción en medicina, pero al quedarme con el selectivo un año, porque me dejé un examen y el profesor se enfadó conmigo y bueno, nada, un follón. Me cogió un poco de tirria. Yo todo menos de decirle que es que me encontraba fatal y que me quería alargar del examen. Y entonces me encontré que no pude acceder a medicina porque ya me presenté al año siguiente y cuando me hice el COU por distancia para subir la nota y resulta me junté con una amiga norteamericana que era una superdotada y entonces yo tenía que estudiar para sacar buenas notas. Y entonces me lo pasé pipa ese invierno, la verdad es que disfruté mucho con ella porque estaba muy, muy locatis y nos íbamos todos los días por ahí, nos lo pasamos pipa. Pero claro, me bajó mucho la nota. Y entonces ya Y entonces yo cuando en el INVAT hacías el examen en junio y cuando te llegaba la nota te llegaba en agosto. Entonces yo en agosto cuando me llegó la nota, pues me apunté a la facultad y me dijeron que estaba fuera de plazo de todas las universidades. Y dije, ostras, ¿y ahora yo qué hago? Y entonces como había sido antigua alumna del CEU, pues me dijeron, mira, en el CEU entonces solo había farmacia o derecho. Entonces yo decía, derecho no voy a hacer, está clarísimo. Claro. Entonces dije, pues farmacia. Y me apunté a farmacia. Además, todas mis mejores amigas hacían farmacia. Digo, pues farmacia, estupendo. Tampoco me fue mal, ¿eh? La verdad es que me fue bastante bien.
Pero yo decía, oye, esto, a mí tanta química, a mí me gusta la química, pero yo lo que quiero es la medicina. Y entonces ese año dijeron que ya eso de pasarse de farmacia a medicina no era tan fácil. Tenías que tener todas aprobadas en junio me quedó una asignatura y yo dije, madre mía, pues yo aquí en farmacia, es que en segundo de farmacia, Ya sabes, claro. es que no quiero. Entonces a la vez salió lo de odontología y entonces mi padre me dijo, oye, ¿por qué no haces odontología? Que eso sí que lo puedes hacer. Él tirando hacia su terrenito. Claro. Y entonces yo fue cuando ya me desenmascaró, o sea, ya dije, uy, madre mía, y dije, papá, es que a mí tu especialidad no me gusta. Entonces sí que es verdad que mi padre, como me conocía muy bien, sí que es verdad que me dijo que tendría alguna pega, ¿no? Porque es verdad que en la enfermería, no sé por qué, porque en realidad es una carrera muy técnica, pero en realidad tienes que tener una buena base, ¿no? Para ser una buena enfermera. Porque la verdad es que la medicina es tan amplia, claro, que a la enfermera realmente, una buena enfermera, sobre todo en los servicios donde trabajé yo, tienes que tener mucho ojo clínico. Porque muchas veces a lo mejor un médico puede diagnosticar a un paciente, sobre todo, por ejemplo, en urgencias, ¿no? Pero la enfermera es la que le tiene que ayudar. O incluso yo he trabajado en intensivos, en servicios especializados siempre, ¿no? Y entonces el que una enfermera en un momento dado oriente a un médico de la importancia de un síntoma o de cómo cambia el estado del paciente es muy importante y para eso tienes que tener una buena base. claro. De medicina, ¿no? Aunque lo tuyo sea hacer bien las técnicas de enfermería. Entonces, pues hombre, una enfermera, lo primordial, pues que domines muy bien las técnicas de enfermería y al paciente lo hagas lo mejor posible y con el menos dolor posible para el paciente y con mucho cariño, o sea, que lo hagas bien, pero también que sepas orientar bien por dónde tiene que ir. Claro, claro. Y eso es lo bonito de la enfermería, ¿no? O sea, el cuidado, lo que es el seguimiento del paciente, para mí es la parte más bonita. Sí, 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 sí. Y bueno, y con las heridas también, ¿no? Y entonces yo fue cuando a mi padre le dije, mira papá, yo tu especialidad, a lo mejor luego con el tiempo me doy cuenta de que sí, o sea, yo luego con el tiempo me da cuenta que realmente mi padre me decía que me podía gustar, porque es verdad que es un arte, ¿no? O sea, mi padre era un manitas que te dejaba una boca, o sea, yo me acuerdo, me contaba una vez un chico súper joven que a raíz de un antibiótico se le pusieron todos los dientes negros, se le comieron los dientes, había antibióticos que... y no se atrevía a sonreír, desde los 7 años estaba sin sonreír, no se atrevía a abrir la boca y enseñar la sonrisa. Y mi padre se dedicaba a eso, a la medicina reconstructiva, y entonces hacía maravillas, es que le dejaba la boca nueva. Es verdad que tenía fama de ser un poco caro, él nunca quiso trabajar en la seguridad social porque decía que eran sacamuelas. Y entonces luego le gustaba, era la parte... En aquella época lo eran, ¿eh? Sí. La verdad es que en su profesión era muy bueno, o sea, de hecho, como nunca quiso trabajar en la seguridad social, pues me acuerdo que hay un premio en estomatología, que es el premio Vázquez Monsolón, que era un médico que trabajaba, compañero de él, que trabajaban juntos, sí. que bueno, pues se denomina como, se lo dieron a él, al Vázquez, porque mi padre no podía presentar el trabajo, pero en realidad el que fue innovador, el que hizo el trabajo fue mi padre. Ya, ya, ya. Y entonces, pues yo recuerdo en ese momento en el colegio de médicos le reconocieron a él, lo que pasa es que claro, como el que lo podía presentar era Vázquez, porque era el que tenía... Mi padre nunca quiso, porque decía que a él le gustaba tratar a los pacientes con mucha calma, antes les hacía una ayuda psicológica, les ponía música y decía que era muy importante que llegaran muy tranquilos y le encantaba la psicología, cosa que a mí también me gusta mucho, la verdad. Yo, de hecho, me acuerdo los profesores del colegio decían que lo mío era la psiquiatría porque me gustaba mucho conocer a la gente y saber saber las historias de las personas, conocer muy bien Porque yo pienso que sin conocer a alguien su historia es imposible valorarlo bien, ¿no? O ayudarla, claro. Y ayudarle. Bueno, tú en tu trabajo sí que habrás tenido oportunidad de sí, ayudarles. Sí, claro, y es impresionante, también. He aprendido muchísimo. Yo la verdad es que en mi trabajo sobre todo he aprendido de la gente un montón. Muchísimo. Bueno, estábamos que tu padre te había dejado de hablar. Bueno, me dejó de hablar. Me dijo, pues tú lo que pasa es que no quieres estudiar, porque en eso sí que es verdad que él era... O sea, él pensaba que si tenías incapacidad intelectual, pues tenías que hacer una carrera superior. O sea, sí. Eso no era como mi madre. Mi madre decía, no, tú eres mujer, pues tu casa, tal, no hace falta que estudies. Aunque ella luchó por estudiar, ¿eh? Sí. Aunque su madre no quería. Pero bueno, para sus hijas, pues lo típico, ¿no? Que los hijos siempre quieres que lo tengan todo más fácil, que lo has tenido tú. Claro. Y eso que mi madre era una luchadora nata, además llegó muy alto. O sea, es una persona que estaba becada, era huérfana de padre, entonces siempre tuvo que luchar por sacar el máximo de notas. Tú fíjate, con 21 dioptrías de miopía,
que luego estaba ciega, pues sacaban todo 10. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, empecé en la escuela, es verdad que yo en la escuela, bueno, total, que yo eso lo llevé muy mal, o sea, que mi padre me dejaba de hablar, a mí es que, puf, es como si me hubieran desmontado toda la vida. Yo decía, pero bueno, me hizo reafirmarme en que en realidad, o sea, es que lo que me gustaba era eso, o sea, era lo que yo quería. ¿Y te volvió a hablar? Claro, luego ya cuando vio que sacaba buenas notas y que me Se estaba desesperó a ver contenta las notas, y ¿no? que estaba feliz en profesión y Sí, que sí, realmente sí, no me sí. importaba, porque es verdad, es que cuando te gusta una cosa no te importa dedicarle todo el tiempo que haga falta. Yo siempre he tenido como prioridad, o sea, he tenido una vocación muy clara, que era la enfermería, aparte del arte, que siempre pienso que cuando, no te he dicho que cuando me dejé farmacia, me lo dejé en segundo de farmacia. Y entonces ese año, para no perder el tiempo, como siempre me encanta el interiorismo, me encanta la decoración, pues entonces me enganché como hobby. Como el año del selectivo ya me había enganchado en eso para no perder todo el año. Me decía todo el año, para el selectivo, Dios mío, ¿qué hago aquí? Entonces, pues la verdad es que me gustaba mucho. Se me daba bastante bien, la verdad. Y entonces pues continué. Dije, pues ya el año que viene me apunto a enfermería. Sí. Y este año, para no perder el tiempo, pues continúo con el interiorismo. Ah, muy bien. Y la verdad es que fue un año fantástico, o sea, me fue todo... Es como si el decidirme a romper con todo y decir, no, yo lo que quiero es esto, pues la verdad es que me iba fenomenal, tenía perspectivas de un novio estupendo, en la clase me iba muy bien, todo el mundo... Pues es verdad, tuve la suerte de tener compañeros estupendos y pues lo típico que dices, me va la vida perfecta, o sea, eso que dices, en todos los aspectos no tengo ninguna queja de nada, ¿no? Y entonces me plantearon irme a Roma, que fue cuando conocí a Juan Pablo II, y la verdad es que me cambió bastante la vida. Lo curioso es que justo antes yo no creo nada en eso, mucho cuidado. Pero a pesar de eso, me fui con con un amigo que era el que a mí entonces me gustaba y tal, que nos leyó la mano. Lo típico que sales de un pub y te lee una mano, Sí. una pitonisa, y te dice, pues vas a hacer un viaje al extranjero. Mi padre en eso era súper tajante, o sea, no me dejaba ir a ninguna parte. A mis hermanos sí, pero a mí no. A ti nada. De hecho, tuve una amiga inglesa que me ofreció ir a Londres y al final se fue mi hermano, porque mi padre decía que con 17 años que tenía, o 16 que tenía entonces, que no me iba yo a... Total, que me dijo, vais a hacer un viaje al extranjero que te va a cambiar totalmente la vida. Y dije, ¿qué cosas estás diciendo? Yo entonces ni tenía pensado irme de viaje. Ni te dejaban. Y menos yo decía a mi padre cómo es, madre mía, no me va a dejar ir a ninguna parte. Y entonces, nada, me propusieron irme a Roma a un congreso que había universitario y tal, pues al UNIF. Y entonces yo dije, ¡ay, qué ilusión, tal, no sé qué! Y entonces nada, dije, bueno, voy a decírselo a mi padre, porque claro, entonces ya tenía 18 años, y digo, voy a tantear. Y entonces mi padre me dijo, bueno, dice, tienes 18 años, no te puedo negar que te vayas, si te lo ganas tú, pues te vas. Claro. pues te vas, no te puedo decir nada. Y nada, me dediqué a vender tartitas, me dediqué a vender tartas, bizcochos. Me acuerdo que me pasé un trimestre trabajando como una negra, vamos. Pero ves, cuando uno tiene una ilusión en la vida, lo tiene una vez es que le da igual lo que tenga que hacer. O sea, es que está feliz. Sí, me acuerdo sí. que me quedé sin fallas porque tenía que hacer todo el trimestre de interiorismo que no había podido hacer porque había empezado en farmacia. Más luego, aparte, pues eso, ir vendiendo tartas y hacer tartas y hice un montón de tartas. A las pobres amigas de mi madre les machaqué por todos lados. Estaban hartas de comer tus tartas. No, y algunas repitieron, eso es lo curioso del asunto, que algunas repitieron. Total, que me saqué todo el dinero del viaje. ¿Y qué representó ese viaje para ti? Porque dices pues que mira, te cambió representó la vida. mucho, pues, por ejemplo, conocer a Juan Pablo II. Me impresionó mucho, porque, bueno, aparte de que iba con gente, me encomendaron una chica belga, que la pobre no se enteraba de nada, porque además no hablaba casi español, pero lo único que había venido a España para conocer la cultura española, porque le parecía que éramos todos muy alegres y muy tal, pero nada más. Y Roma es es un congreso muy interesante, pero la verdad es que también es, pues mucho en el aspecto religioso, pues claro, pues está muy involucrado todo, ¿no? Porque vas al Vaticano, conoces tal, tienes audiencia con el Papa. Y esta pobre mujer, pues tampoco es que no era practicante y bueno, sí, pues tenía una noción, pero se había ido un poco por una amiga que la había invitado, que encima luego la había dejado tirada porque no podía ir al viaje. Y que me había dicho, pues vete tú con ella y la entretienes. Ah, y tú tal. te encargabas de ella, Y yo ¿no? me encargaba de ella. Ya.
Y entonces, pues yo de vez en cuando, para que la pobre no se agobiara mucho, pues lo que veía que no era así muy importante, pues me iba con ella, vamos a conocer Roma, y entonces nos íbamos por ahí las dos solas, ¿no? Sí. Porque la pobre, la verdad es que era un poco, el horario era un poco, pues muy comprimido. Y ella Bueno, era porque una era un mujer. congreso Claro, de era un congreso jóvenes católicos exacto. en Roma con el Papa. Porque no todo el mundo sabrá lo que es el UNIF. Exacto, claro. efectivamente. Y entonces, pero la audiencia con el Papa me impresionó mucho porque yo esperaba un Papa pues como Pablo VI, que era un Papa muy bueno, pero era menos cercano, ¿no? Era muy distante. Y entonces tuve la suerte de que en el aula de Juan Pablo II me tocó justo en primera fila, yo estaba al final, pero justo el Papa, nada más entrar, me miró así y me hizo un guiño, ¿no? Y entonces eso a mí me desconcertó muchísimo porque dije, ostras, yo esperaba a un Papa ahí, el nervio, la emoción, todo puesto, solemne. ¿No? Todo solemne, y me encontré un Papa que no tiene nada que ver. Y luego ya cuando estuvimos en la tertulia, me propusieron cantar delante del Papa, tonta de mí dije que no. Entonces aún me quedaba voz. Pero seguía siendo súper tímida, porque es que yo eso de cantar en público, me hicieron cantar mucho en público, pero me daba, o sea, lo pasaba fatal, sudaba la gota gorda, me temblaba la voz, súper mal. Entonces dije que no, luego me arrepentí, porque cuando vi el Papa como era, pues dije, madre mía, que he perdido una oportunidad de ir a verlo de cerca, ¿no? Pero en la tertulia me hizo mucha gracia, él se reía mucho, había un payaso, que ya se quedó todas las tertulias, por lo visto, y además fue el primer año que hubo una tertulia así con el Papa espontánea, o sea que no estaba pensado. Y entonces se reía, lo que más le gustaba eran los chistes del payaso este. Sí. Se reía muchísimo, le encantaba, pues eso, lo que es la alegría de... Es verdad, es que España tiene algo especial. Como me decía esta amiga belga, entre el sol, el clima de España, que tenemos una calidad de vida que es que en pocos países la tienen. Pues todo invita mucho a la cercanía, ¿no? De la gente, la alegría, se vive en la calle, claro. No se está en un sitio cerrado, que a lo mejor puedes estar más aislado. Sí. Y luego también, pues conocí mucho a don Álvaro del Portillo, bueno, que ahora es beato, que también me impresionó muchísimo. Porque no tenía nada que ver con San José María, era muy distinto en cuanto a carácter, era muy serio, pero me llamó muchísimo la atención de que era una persona súper humilde. O sea, era consciente de que era una cabeza privilegiada, pero sin embargo era muy humilde, nunca hablaba de sí mismo, ¿no? Y a mí eso me llamó mucho la atención. Y luego es que en el viaje, la gente con que iba, que era muy maja, entre otras mi futura cuñada, que yo no sabía entonces ni que iba a ser mi cuñada, que es muy graciosa, Trini que mira, eso sí que sería una buena persona para... Porque la verdad es que yo creo que tiene es una persona que le ha sacado la flor a la vida en cada momento. ¿No? Sí. Y cambió tu vida el viaje, pero ¿qué te pasó? Pues mira, cambió mi vida porque la gente estaba un poco saturada del viaje, tantos compromisos, tanto tal. Y entonces yo me vi ahí en medio de toda la gente, entre la belga esta que me habían, la pobre no se enteraba de nada. Y yo dije, pues señora, a lo mejor lo que tú me pides es que esté aquí. Me has puesto en medio de esta gente para algo, pues para que les haga ver lo bueno de este viaje. Es que la verdad es que Roma impresiona mucho. O sea, a mí por lo menos me impresionó mucho. San Pedro es como el centro del universo, es verdad, ¿eh? Es impresionante. Y yo dije, pues mira, a lo mejor pues me pides que no me case. Todos mis planes me los desbarajusto. Y dije, pues mira, me comprometo a ser numeraria del Opus Dei. Porque siempre he visto el lado bueno de las cosas. Yo creo que siempre he tenido la suerte de que Dios está muy cerca de mí. A lo mejor porque desde pequeña he sabido lo que era sufrir, pero siempre he sufrido por dentro. He sido una persona que no he manifestado nunca cuando algo me ha costado entender o algo me ha costado asumir. Sí, que no te has revelado. Me lo he resuelto yo, sí, me he acostumbrado, cosa que no es buena en la vida, ¿eh? Luego porque el hombre necesita de las personas. Ayuda. Y necesita siempre ayuda. Claro. Y porque uno mismo no es nunca buen consejero. Es una realidad, es verdad. Y entonces a mí eso me hizo darme cuenta que el hecho de abrirme a los demás y tal, pues que a lo mejor tenía un papel. O sea, que a lo mejor es que Dios me había puesto ahí en medio de esas personas que estaban un poco revolucionadas, pues para hacerles ver algo que no eran capaces de ver, ¿no? Sí. Y nada, me decidí a ser numeraria. Dije, pues si tú me pides esto... Yo era muy consciente de que no tenía... de mi falta de salud,
porque la había pasado desde muy pequeña. Y que tenías que empezar una carrera, porque todavía y no que tenía que tenías empezar los una carrera, estudios, ni... efectivamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, dije, pues mira, pues uno, la verdad es que es una forma de, porque la enfermería en realidad es como, pues haces mucho de, es igual que el médico, ¿no? Es un Una poco como... profesión de servicio, ¿no? Es una profesión de servicio y de demás. entrega a los demás. Exactamente. Y luego además, porque lo que a mí siempre me había gustado, que era conocer a las personas en profundidad, porque es verdad, siempre me ha atraído muchísimo conocer al hombre, pues pienso que es en un momento en la vida, o sea, es un momento en que el hombre está, como si dijeron, más despojado de todo lo material, ¿no? Y que a veces muestra tanto lo mejor como lo peor de sí mismo, porque es verdad que a veces eso lo he vivido en mi profesión, o sea, Sí, sí, sí. y es duro vivirlo, ¿eh? O sea, igual que muchas veces ves, o sea, eso de que dicen de que una persona muere como ha vivido, es una realidad. Eso, a mí me gusta mucho esa frase de la vida es lo que pasa mientras hacemos planes, ¿no? Pues sí. Quiere decir que uno sí. tiene unos planes, yo pienso que para encontrar la felicidad hay que tener planes, hay que tener ilusiones. Eso te iba a preguntar, ¿qué es para ti la felicidad? Pues para mí la felicidad es, pues eso, es tener un para qué. O sea, quiere decir que yo es verdad, a mí lo que me ha hecho más feliz en la vida es cuando le he encontrado el para qué. O sea, cuando he dicho, bueno, yo, ¿para qué quiero ser enfermera, por ejemplo? Porque no basta, o sea, a mucha gente, yo a mis hijas les pregunto, bueno, pero tú ¿por qué quieres hacer esto? No, porque yo quiero ganar dinero. Te has equivocado. Te has equivocado. No, porque esto siempre hay trabajo. Te has equivocado. O sea, es que tienes que valorar. O sea, yo porque quiero hacer, porque me encanta cuidar a las personas. Quiero decir que me encanta acompañar. Y además yo pienso que hoy en día falta mucho el acompañar. O sea, falta el acompañamiento. Ahora que se lleva tanto lo de educación para la salud, yo por eso si Dios quiere, yo espero que sí, porque la vida te da muchas vueltas y a veces no consigues lo que tú quieres, pero siempre intenta ver el lado bueno o el lado que a mí pienso que puedo servir mejor de lo que me ha tocado, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero decir, al igual como al principio a mí me gustaba, pues como es lógico, porque me encanta, pues cuanto más pues intensivos, quiero decir que me encantaba, pues intensivos neonatales, me gustaba porque tenías ganas de aprender, ¿no? Tienes muchas ganas de aprender. Pero luego me he dado cuenta que bueno, que en la vida no solo lo que tienes ganas, sino que a veces te tocan trabajos que a lo mejor no te ilusionan tanto al principio, ¿no? No te hacen porque piensas que no es tu sitio y sin embargo luego descubres que en realidad, precisamente porque te has tenido que esforzar más por ver el lado bueno o ver tú ahí qué podías aportar, sí. Pues luego sin embargo ha sido mucho más gratificante, ¿no? Sí, te ha hecho más feliz, ¿no? Te ha hecho más feliz, efectivamente. Para ti la felicidad es encontrar el objetivo de las cosas, ¿no? La finalidad. Sí. Sí, es encontrar el lado bueno de las cosas. El lado bueno de las cosas. Es como si dijéramos encontrar la flor que hay en incluso en los días normales. O sea, es encontrar lo que hay de peculiar en lo ordinario de cada día. Es que si no, no encontramos la felicidad nunca. Ya. Muy, muy interesante, ¿eh? O sea, que cada cosa que tienes, tanto buena como mala, claro, nos cuesta mucho más lo malo pensar que es un regalo, pero a veces lo es. Sí, porque nos ayuda a aprender algunas cosas que de otra manera no podríamos aprender. O a tomarte la vida de otra manera, o aunque solo sea por desdramatizar, ¿no? Sí. Pues a veces te ayuda mucho. Sí. Oye, pero y siendo madre de cuatro vástagos, de 4 niños, ¿cómo has llevado el trabajo? ¿Cómo has podido compaginar un poco? Pues bueno, la verdad fácil, es que... No, sí, ha sido épocas. La verdad es que sí que es verdad que he tenido unos hijos que me han, entre comillas, me han costado poco de criar, han sido muy trastos, pero bueno, la ventaja del turno rodado, como si dijéramos que luego tenías unos días libres, pero bueno, ha sido duro, no te voy a engañar, que ha sido duro porque no he tenido, yo la única baja maternal que disfruté fue con mi hija Amparo, con la tercera, que fue cuando dejé luego de trabajar. Y entonces llegué a un centro de salud con mi barrigota, ¿no? con mi barrigota, estaba entonces de 6 meses y la verdad es que me tocó un trabajo muy bonito porque hacía laboratorio primero y luego estaba en sala de curas y entonces me acuerdo que me llamaba la Fittipaldi porque yo salía entonces hacíamos guardias de 24 horas y salías
hasta 36 horas. O sea, hacías la guardia, estabas tu trabajo normal las 8 horas, luego encadenabas con la guardia en el centro de salud y luego al día siguiente seguías con tus 8 horas. Y cuando salías ya estabas con unas ganas de irte. Entonces, claro, yo salía embalada, o sea, con mi barrigón. Yo no era muy consciente que tenía mucha barriga, porque no era en paro, pero recuerdo una vez, ¿ves? Fue una anécdota graciosa, porque estando en intensivos neonatales estaba yo muy concentrada preparando un suero y tal. Y entonces me estaban preguntando, ¿no? Pues tú de embarazada, pues estabas muy hinchada, tenías mucha barriga y tal, y no sé qué. ¿No notabas mucha pesadez? Me decía yo, pues hombre, yo no creo que tuviera tanta barriga, no sé qué, no sé cuántos. Y de repente se gira una médico, entonces estaba de fisio, pero entonces estaba de residente. Sí. Yo no me había dado cuenta que era ella. Sí. Y me dijo, Marta, ¿cómo puedes decir? Pero si todo eras barriga. Dice, ¿tú sabes cómo te llamábamos? La Fittipaldi, porque es que salías como una bala. Porque tenías muchas cosas que hacer. Claro, para tu casa. Claro. Sí, porque salías con ganas de eso, de coger la calle, ¡pum! Sí, a 170, sí. Nada, la verdad es que... En fin, pero entonces me hizo gracia porque diciendo, pero tú qué dices que no se te veía, dices, tenías un barrigón impresionante, vamos, lo que pasa es que a lo mejor tú no te das cuenta, pero... Claro. Pero sí que... Pero bueno, siempre he tenido muy buen ánimo, esa es la verdad. Quiero decir que... Sí, se te ve, Marta. Nunca me ha faltado. Lo que pasa es que reconozco que últimamente, eso también hay que ser uno humilde, que a veces cuesta, ¿eh? Sí. Para darte cuenta, a mí siempre me ha gustado la actividad, porque yo pienso, como decía mi suegra, que la actividad lleva a la actividad. Sí. Y cuando he estado de baja, cuando me he tenido que parar, es porque me he tenido que parar, o sea, porque me han obligado a pararme. Me ha tocado tiempo estar en reposo mucho tiempo. Ya la última vez que me tocó estar de reposo fue cuando... Bueno, no, fue cuando me fracturé la rodilla por ir demasiado rápida. El primer día que me dijeron 2 meses sin moverte con la pierna hacia arriba y ya veremos qué pasa con la pierna. Y decía, Dios mío, los primeros días me caían unos lagrimones. Y luego dije, no, Marta, o sea, tú aquí no te vas a... Tienes que buscar la vida. Luego me faltaba tiempo, ¿eh? Para hacerlo. Sí. Y entonces dije... Entonces fue la primera vez que disfruté de mis hijos. Me di cuenta que iba tan acelerada, porque es que lo que nos pasa muchas veces es eso, que no somos del todo felices, porque aunque conseguimos nuestras metas, vamos tan acelerados que no disfrutamos del momento. No la saboreamos. No lo saboreamos y pienso que es el secreto de la vida, ¿eh? Sí. Además, de verdad, que nos hemos acostumbrado, o sea, tenemos tantos medios, tanta tecnología, que no valoramos lo que es reposar las cosas, ¿no? De lo que pasa. Yo siempre hay algo... Me parece que el trasfondo de tus palabras es que hasta de lo malo aprendemos, ¿no? Hasta de un momento de calma veces, que curiosamente, te hace parar, por mucho que nos cueste. Hay lo que peor, ver el lado positivo. Yo lo que cuando me operaron de la trombosis, me operaron de la arteria, y entonces la verdad es que me di cuenta de las personas mayores, o sea, cuando uno está mal, o sea, cuando uno es joven, a lo mejor tiene una tecla, y dices, bueno, pero como el resto del cuerpo tira para adelante, pues como que te da igual, te comes el mundo. Es como cuando un niño se rompe algo, sí, que enseguida es que nada, el resto se sigue moviendo igual. A lo mejor va con sus brazos escayolados, pero no pierde las ganas ni de jugar, ni de saltar al tobogán, ni de nada, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno se va haciendo más mayor, pues la verdad es que como el cuerpo ya está un poco menos activo, ¿no? Pues la verdad es que uno se le hace un mundo. O sea, yo fue la primera vez que dije, ahora entiendo a la gente mayor, que es cualquier cosita que tiene, a lo mejor te sabe mal porque dices, ay, está siempre pendiente de sus teclas, pero es que para él es un mundo entero, o sea, se tiene que vencer y hacer un esfuerzo muchísimo mayor. Pues sí. Y entonces yo me acuerdo que con la trombosis en la pierna, pues es que no podía andar, o sea, no podía andar. O sea, para mí andar de aquí a allí era un cuarto de hora. Y yo al final me lo tomaba, pues sí, eso me lo tomaba con sentido del humor y decía, bueno, tanto que le decía yo a mis pacientes, como mi abuela cuando la cogían las señoras mayores detrás, decía, mira, esto es como las muñecas de Famosa. Vamos a ir, yo voy detrás, te cojo de los hombros y tú vas andando, ¿no? Sí. Y yo pues hacía carreras con las señoras, ellas no se enteraban, claro. Pero yo decía, a ver esta señora que va en el taca-taca, a ver si soy capaz de yo ir un poco más rápido que ella. Pero en el fondo decía, joroba, Dios mío, es que parece mentira que tarde 1 hora en ir de aquí al nuevo centro. Entonces, yo misma me ponía retos, ¿no? Porque dices que si no te hundes en la miseria, porque es que decías, me saltaban los lagrimones y yo... Me acuerdo que luego el cirujano me decía, eres la primera paciente que no tengo que forzar para que ande. Porque digo, sí, yo si me dices que aunque tenga dolor, lo que tengo que hacer es andar, o sea, quiere decir que el dolor no quiere decir que me tengo que estar quieta. Pues andas. Pues claro. Yo ando, sin perderle el ánimo, pensando, mira, he ganado a esta señora mayor que está... Pues sí, esa frase me ha gustado, sin perder el ánimo.
Quería darte las gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Ya siento no contarte ninguna anécdota graciosa, pero yo siempre me acuerdo, cuando me dicen algo gracioso, me acuerdo de los chistes de Eugenio. Sí, ¿verdad? Bueno, ha sido un placer, Marta. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos y por darnos tu noción de la felicidad, tu alegría y, bueno, este lado positivo que nos has enseñado hoy, a pesar de tener problemas, vicisitudes y estar mal, pues realmente le has sabido dar una lectura positiva a todo lo que te ha pasado en la vida. Muchísimas gracias, Marta, además, de verdad. Bueno, espero que os haya gustado esta entrevista. Si es así, no olvidéis dar a me gusta, compartirlo, hacer vuestros comentarios y suscribiros. Os espero la semana que viene. Muchas gracias.